Señor nos quiere libres en este tiempo. El Señor quiere romper, el Señor quiere quebrantar. Es la voluntad de Dios que seas libre, que esos yugos de opresión, que esos yugos de enfermedad, que esos yugos satánicos malignos, que esos yugos de confusión, de muerte, de oscuridad sean rotos y sean quitados de tu vida. Y para eso el Señor quiere sanar tu voluntad, la voluntad. Y voy a enseñar que este tema muchos lo conocen y el Señor me está mostrando algo mucho más de este tema. Y quiero mostrarles porque necesitamos entender qué es la voluntad de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, Pedro está diciendo, y lo voy a leer aquí desde la Reina Valera, porque todos nosotros tenemos que estar, la verdad la Biblia de las Américas que tengo es tan gruesa que no la puedo cargar, pero vamos a mirarlo en la Biblia de las Américas, es una Biblia con la Biblia Reina Valera del 60, que te puede ayudar mucho en todos los temas, porque son bien fieles a la traducción original. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El versículo 2 dice, 1 de Pedro 2, elegidos, no dice solamente yo elegido, diga conmigo, elegidos según la presciencia, diga conmigo, presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Este es el centro de este tema hoy, la voluntad, sanando la voluntad, sanando el poder y la fuerza de lo que Dios determinó para tu vida, porque tú eres un elegido según la presciencia de Dios. En otras versiones dice la presciencia de Dios, presciencia de Dios. Quiere decir eso que el Señor, el propósito de Dios, que el Señor ha aprobado para tu vida. Y mientras tú no lo encuentres, en la vida andas por un lado y para otro con cosas que ni siquiera son lo que Dios determinó para tu vida. ¿Entendemos eso? Andas confundido, andas bajo yugos y fuerzas ajenas, extrañas y malignas. El Señor determinó en su presencia, diga, un propósito para mí. Hay una verdad, un conocimiento, un entendimiento. Ahí en la Biblia de las Américas dice el previo conocimiento. 1 de Pedro 1, 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Por el previo conocimiento de Dios, diga, previo conocimiento de Dios. Esa es mi meta, diga, esa es mi meta. Mi meta es alcanzar que todo lo que yo haga en la vida pase por la presencia de Dios. O sea, que yo cumpla ese previo conocimiento, diseño, propósito que el Señor tiene para mi vida, y de donde me he perdido yo lo encuentre. Elegidos, está hablando de varios: Poncio, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, diga, de cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar donde tú estés, de cualquier persona. El Señor tiene un ¿qué? Una elección según su presciencia para santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, para que la gracia y la paz sean ¿qué? Multiplicadas. Cuando tú encuentras esa presencia, encontramos todo en la vida. De verdad es un tema muy profundo que vamos a ver hoy. Y traje aquí lo más que me queda más práctico. Soy un poco profesora también, me gusta enseñar para que nos quede el aprendizaje no solamente auditivo sino visual. Esto es un gancho donde colgamos la ropa. Hay muchos más modernos, pero aquí me encontré solo este. La voluntad. Dios nos hizo desde el huerto de Edén, ¿para qué? Para andar en su voluntad, ¿sí? La verdad, el hombre perdió esa aquiescencia de Dios por haberse alejado y por no haber dado la voluntad de Dios. Entonces vamos a representar que nosotros somos como este gancho en la parte espiritual, y Dios nos dio esta parte, vean, este ganchito aquí, esta aquiescencia, esta parte del Señor, este propósito. Nos puso a cada uno,
¿sí? Un poder, diga, un poder de decisión, un poder de elección, un poder para tomar las decisiones de acuerdo a su ¿qué? A su presencia, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Él había planeado para nuestras vidas, de acuerdo a lo que Él había planeado ¿para quién? Para Adán y para Eva, ¿sí me entiendes? Pero cuando el hombre, entonces, ¿para qué es este ganchito? Entonces, Dios estaba acá, el Todopoderoso nos iba a llevar de su mano poderosa a un propósito. Entonces, si Dios iba a mover para allá, ¿qué iba a hacer el hombre? Moverse en la dirección de Dios. Si Dios lo quería moverse para allá, el hombre no tenía problemas porque se iba a mover por esta conexión directa, real, poderosa, porque se comunicaba su voluntad directamente ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Y Dios aquí podía contar lo que Él quisiera, aquí podía Él hacer lo que Él quisiera con esto, y era para su gloria, era para su propósito, era para su eficiencia determinada para cada uno. Pero en el pecado, en desobediencia, nosotros nos zafamos de ahí, nos zafamos de la mano del Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Satanás? Diga, rompió esto, rompió la conexión. Si pudiera romperlo, me da como cosa, pero no sé, porque no se me va a romper fácil. Pero, ¿qué hizo el pecado? ¿Qué hizo Satanás cuando nosotros nos soltamos de la mano poderosa de Dios? Cuando nos fuimos, nos encontró por ahí, sabía que este era el punto de conexión con la eficiencia de Dios. ¿Y qué hizo Él? Rompió, nos robó, nos usurpó el poder, la facultad para 5 cosas que ya voy a decirles que son en la palabra, y vamos a mirar varias citas. Él vino a romper esas 5 cosas que el Señor nos había puesto a nosotros para disponer de acuerdo a la eficiencia de Dios. Diga, disponer, poner las cosas en un orden, en una situación conveniente, mandar y hacer lo que Dios había determinado para nosotros en bendición, en gracia y en favor, como dice ahí 1 de Pedro, para que Jesucristo, la gracia y la paz se multiplicaran. Entonces, ¿qué fue lo que perdimos? Diga, una fuerza, un derecho, un poder para que nos quitó. Y 1 Pedro 1 dice, elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu. Otros eligen por nosotros. ¿No les ha pasado eso? ¿Cuántos se casaron por elecciones que no eran? ¿Cuántos tomaron trabajos, hicieron aún profesiones? He tenido que atender muchas personas en mi vida y muchísimas estudiaron porque su papá quiso que estudiara, su mamá, eso ni siquiera sabían, ¿sí? Yo me acuerdo una que tengo, aquí una vez él contó el testimonio de que fue por una chica que le dijo, mira, tú puedes estudiar, y él fue y estudió, gracias a Dios que le salió por el propósito de Dios. Pero muchos estudiaron o hicieron decisiones, trabajos, porque otros los hicieron porque tu voluntad no estaba conectada a la eficiencia de Dios. ¿Entendemos eso? Por eso Dios quiere recuperarnos eso. ¿Cuántos aún llamados de Dios en la Biblia? Y hoy vamos a ver un personaje andó así. Dice la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la eficiencia de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digan conmigo, voluntad tiene que ver con entendimiento. Hace 8 días estábamos mirando cómo la mayoría de nuestros problemas de madurar, de avanzar y de cumplir propósitos de Dios en la vida en bendición tiene que ver con que elegimos subjetivamente, elegimos por nuestra alma alterada y sin sanar, elegimos porque dependemos de las emociones, nuestros sentidos alterados miran son las circunstancias, lo natural, lo que no es sobrenatural y lo que no es objetivo delante de Dios. Y hoy vamos a ver cómo recuperar esa objetividad, porque esa objetividad es la voluntad que tú decides en el espíritu y no en tu carne, no en tu alma. Digan, en el espíritu. Decidimos en dónde, en el espíritu, para encontrarnos y poder tomar ese gancho de su voluntad, esa eficiencia de Dios para nosotros. Hoy vamos a determinar, cuando nosotros determinamos en el espíritu, elegimos y decidimos en el espíritu, Satanás no tiene acceso, porque tú vas a batallar, sí te toca batallar, pero el Señor ya te dio la victoria, porque ya peleó por tu victoria. El problema es que hemos sido engañados. Satanás busca distraernos, Satanás busca esclavizarnos con el pecado, Satanás busca esclavizarnos con emociones
pensamientos ajenos y extraños a la presencia de Dios, al propósito de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Verdaderamente libres. Y tenemos que ser verdaderamente libres, porque cuando tú verdaderamente eres libre, tú recuperas fuerza y poder. Hoy en día estamos tan debilitados en tantas áreas. ¿Cómo está nuestra fe? Debilitada, ¿no? ¿Por qué no vamos a orar por los enfermos? ¿Por qué no vamos a resucitar a los muertos? ¿Por qué no vamos a orar como el Señor me mandó a los discípulos o no? Vayan, resuciten a los muertos, digan el reino de los cielos, de gracia reciban de gracia, hagan una cantidad de cosas, pero no tenemos eso. Diga, porque nuestra voluntad está afectada, nuestra voluntad está rota, tal vez nuestra voluntad está en otros lugares y tal vez tenemos sobre nosotros voluntades ajenas, extrañas y malignas, que Satanás con su engaño nos ha mantenido en unas decisiones emocionales, subjetivas, tal vez ni siquiera tuyas, sino quién sabe de quién estás tomando tú el concepto y la decisión en tu vida. Digan conmigo, elección. ¿Qué vamos a recuperar? 5 cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos, porque Él se nos hizo a su imagen y semejanza y tenemos que elegir de acuerdo a la presencia de Dios. Diga, yo tengo que elegir de acuerdo al propósito de Dios. Yo tengo que elegir de acuerdo a lo que Dios determinó aún antes de la fundación del mundo para santificarme por el Espíritu, por su sangre, como dice allí en 1 Pedro 2, para que puedan obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, para que la gracia y la paz sean multiplicadas. Y cuando yo veo esto, ¿quién está hablando? El arrebatado, el analfabeta casi, el pescador Pedro que andaba en la mayoría de su vida sin el Señor. ¿En dónde? En las emociones, con una voluntad alterada. Cuando estaba de buen genio y cuando todo iba bien, le decía, sí, Señor, vamos. Pero cuando las cosas no iban, sacaban la espada y le quitaban la oreja. ¿Sí? Cuando estaba allí tan emocionado en su alma, con emociones tan grandes, con Jesús, dijo, no, Jesús, quita la cruz. No, mira, vivamos la vida fresquitos, así por lo suavecito, así en la carnecita. Y el Señor dijo, quítate delante de mí, Satanás. Pero cuando estaba bien espiritual decía, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, tú eres el Mesías. ¿Y no nos parece que nos parecemos? Algo está dañado, una elección. Cuando yo veo que esto, mira, la estuve buscando, porque esta prédica la he hecho varias veces, pero estuve buscando toda la noche y la mañana donde estaba. Yo pensaba que era Pablo el que había hablado de la presencia de Dios. Y ahí sí le pregunté al Espíritu Santo, y le dije, Señor, muéstrame quién fue, porque yo miré todas las versiones y ninguna Pablo habla así. Y de pronto el Espíritu Santo me llevó a Pedro. Y eso tomó un significado más fuerte para mí, porque Pedro pudo pasar el proceso y Pedro pudo tomar y recuperar la elección correcta de acuerdo a la presencia de Dios. Por eso Él está hablando así. Y tú lo puedes hacer también. Tú que estás allí mirando, tú que estás allí, tú puedes recuperar la fuerza y el poder de acuerdo al propósito original del corazón de Dios, del libro que Él escribió para ti, en esa elección que desde el pecado y desde el huerto del Edén perdimos. Entonces, el primer punto que vamos a recuperar es que hoy vamos a ver un personaje que las Biblias también todas. Pedro puede ser un personaje para estudiar, porque la voluntad es la relación entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Él creó y nos dio un libre albedrío, dice la palabra, una libre elección, o sea, una voluntad. Si esta voluntad estaba con Dios, pues iríamos de la mano de Dios, como dice Amós 2:3, dice, andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué pasó con el engaño en el corazón de Adán y Eva? Quitaron el acuerdo con Dios. ¿Y qué pasa en tu vida? ¿Qué cosas haces en acuerdo con Dios? Si el hombre hubiera seguido en el acuerdo con Dios, la armonía con Dios, pues hubiera elegido conforme a la presencia de Dios y al propósito de Dios. Pero cuando el hombre cae en el pecado por alejarse de Dios y porque se rompió esa relación con Dios, entonces el enemigo trajo mucha esclavitud y muchos yugos y muchas cargas y muchas condiciones a la vida del hombre. Por eso Jesús, vamos a leer Mateo 11, 29 al 30, porque esa es la condición de muchos cristianos. No puedo decir que ni siquiera personas que no conocen de Dios. Muchos de nosotros muchas veces estamos así. Mateo 11, y aquí la palabra del Señor, Mateo 11, dije de qué,
27. Mateo 11, 27. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre conoce al Uno sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, solo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a morir en un yugo, en una cruz. Aquí se refiere al yugo que le ponían al buey para dar la tierra. Y Jesús vino ¿a qué? A morir en ese yugo, a quebrantar el yugo de la esclavitud del Satanás y del pecado y de la muerte. Y solo a través de Jesucristo nosotros podemos recuperar esa aquiescencia con Dios, esa voluntad para elegir de acuerdo a su bendición, a elegir de acuerdo a Dios. Entonces dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando tenemos yugos ajenos, extraños y malignos, nos cuesta aprender a ser mansos y humildes. Nos cuesta todo lo que es aprender en la palabra, porque el aprendizaje con Dios no es teoría, no es teoría ni es sustantivo, es verbo, o sea, es acción. Es algo que tiene que dar un fruto, es algo que tiene que dar una facultad, es algo que tiene que dar precisamente esa fuerza y ese poder. Entonces, cuando hay cargas ajenas, cuando hay yugos, cuando hay condiciones, en nosotros nos van a esclavizar. El Señor no esclaviza a nadie, Él no vino a dar libertad a los cautivos y apertura de las cárceles, dice Isaías 61. Entonces, al buey ellos tenían el contexto, acuérdense que era el campo, que era la agricultura, que era el cultivo del trigo, de todo, que lo hacían con el arado, y el yugo era algo que sabían mucho todos, y estaba colocado, y tóquese aquí, si mientras estamos hablando le empezó a doler esta partecita de acá, de la espalda, de la nuca, ahí se le ponía ¿qué? El yugo al buey. Pero como tenemos tres cuerpos, espíritu, alma y cuerpo, y si hay un yugo en tu alma, si hay un yugo en tu espíritu, te va a empezar a doler eso. Hay muchas personas que empiezan a orar o están siendo ministradas, o aún cuando oyen los audios en la noche, cuando oyen esas predicas, les empieza a doler la espalda y el dolor de cabeza. Acuérdense que esta es la conexión del cuerpo con la mente. Todo el sistema sanguíneo, el sistema de los nervios pasa por esa parte. Por eso mucho del diablo a través de la nueva era trabajan todo eso de masajes y cosas ahí, porque saben que hay una verdad espiritual en ese lugar. Entonces, si hoy empieza a dolerte en la administración, el Señor está quitando yugos, y tienes que pedirle revelación a Dios. Yugos, fuerzas ajenas, extrañas, malignas, opresiones, cargas, cosas que no te han dejado ni levantar la cabeza. Yo he tenido que ministrar personas que aún andan así encorvados. Aún niños ya andan encorvados por un yugo de látigo, por un yugo de maltrato, de abuso, que andan que no pueden ni siquiera entender nada porque están bajo yugos de maldición. Entonces, el segundo elemento de la voluntad no solamente es que podemos elegir de acuerdo a la ciencia de Dios, sino que también nosotros podemos disponer, digan conmigo, disponer, poner las cosas en orden y situaciones convenientes, o sea, tener un orden en prioridades de la vida. ¿Cómo nos cuesta, cierto? Elección, disposición. Otra es determinación. Cuando determinamos, es una ejecución directa, es una sentencia. El Señor determina cosas para nosotros y las hace. Miremos Sofonías capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice la palabra así: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. El Señor determina, y hay una determinación de juicio, pero también Él determinó que vino a morir por nosotros en la cruz. Él determinó vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Él determinó vivir apartado para Dios y cumplir un propósito. Hay
alguien seguramente por los yugos que trae, mira, uno de los yugos, ¿y por qué estoy hablando de este tema? Porque estamos trabajando liberación de todo el ocultismo, la idolatría, en las noches estamos orando por liberación y sanidad. Y uno de los yugos, si tú dices, si tú abriste puertas en esas áreas, ya tienes yugos en tu vida, yugos de oscuridad, yugos de confusión, yugos de ruina, yugos de enfermedad, yugos de muerte, porque ya determinaron pobreza, enfermedad, angustia, infidelidad, pecado. Es algo que entró a tu vida y que tienes que salir de ahí. Muchos padres ya determinaron maldición sobre los hijos. Miremos Génesis 9, 25, y aquí fue don Noé que metió la pata. Génesis 9, diga, ojo con meter la pata, porque es grave cuando somos hijos de Dios y tenemos autoridad. Ojo con meter la pata, porque dice aquí Génesis 9, 25, dice así: cuando Noé, después de la euforia del vino, de la embriaguez de las primeras uvas, después del diluvio, de que el Señor volvió a reanudar el pacto con el hombre, el Señor volvió, dice que Noé se embriagó y supo lo que le había hecho su hijo más joven y su hijo borracho. Mira lo que es el alcoholismo, hace perder el juicio y la razón. Y Noé, porque se sintió herido por lo que hizo su hijo, porque lo había respetado, dijo el 25, capítulo de 9, 25 de Génesis, y dijo a Canaán: maldito seas Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Lo maldijo. Y esa maldición hasta el día de hoy, los cananeos son los que han traído un origen de ocultismo, de opresión, de violencia, de tantas cosas, que fueron enemigos totalmente y siguen siendo enemigos de los hijos de Dios. Canaán, digan conmigo, ojo, si tú que estás oyendo hoy, tus padres determinaron maldición sobre tus hijos o sobre tu vida, hoy Dios te da el derecho a ser libre, porque Jesús cargó el yugo y lo venció en la cruz. Por eso el derecho, la resurrección, parte del poder de la resurrección y de la edificación es que el Señor rompió el yugo, porque el yugo se pudre por la unción del Espíritu Santo. El Señor quiere romper ese yugo, como dice allí en Isaías 11, 27, que el Señor rompe el yugo por la unción del Espíritu Santo. Y hoy el Señor quiere romper los yugos de maldición que brujos, que hechiceros, que autoridades han puesto sobre tu vida, que tú mismo con palabras te has puesto, tú misma, porque hoy tienes derecho a salir de la pobreza, de la enfermedad, de la angustia, del pecado. Los que han determinado ser víctimas de la vida, los que han determinado ser fracasados en la vida, los que han determinado vivir en la angustia, en el dolor, vivir en el pecado, en la iniquidad. Hoy es un día que el Señor te habla para que salgas de esas redes satánicas y malignas y te levantes a restaurar tu voluntad para que pueda estar conectada a la quiesencia de Dios. Otro elemento de la voluntad, no solamente la determinación. ¿Cómo determinas tú? ¿Tienes que consultarle a 20 para tomar una decisión? ¿Le consultas al mundo menos al Señor? ¿Cómo determinas tu vida? ¿Cómo determinas tus días? ¿Cómo determinas tus relaciones? ¿Cómo determinas tu relación con Dios? Vaya haciendo el análisis, porque en la administración el Señor te va a seguir ministrando, el Espíritu Santo se va ministrando. Dice en Sofonías 3:9: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Digan conmigo, consentimiento. Consentimiento, podría yo decir que es como la quisiencia mía, que yo decido conectarla con Dios. Cuando yo puedo tener libertad en mi voluntad, yo voy a tener un consentimiento para lo bueno, voy a decidir por el Espíritu, voy a tomar una elección por el Espíritu y no voy a sentir que es malo sino bueno. Mi discernimiento empieza a funcionar. Sofonías 3:9 dice que el Señor nos devolverá, dice, labios para que todos invoquen ¿qué? El nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento. Una cosa es cuando servimos por obligación, por carga, por peso, cuando te toca ser mamá, cuando te toca ser esposo, cuando te toca trabajar, cuando te toca venir a la iglesia, cuando te toca servir. Eso es un yugo y el Señor no quiere nadie esclavo. El Señor vino a dar libertad. Tu vida tiene que vivir en un consentimiento con la verdad de la quisiencia de Dios, del propósito de Dios, de la dirección de Dios, de la determinación de Dios, de la dirección de Dios.
el Señor quiere que tú seas libre en esta mañana y quites todos esos yugos religiosos, fariseos, saduceos, herodianos que han estado oprimiendo tu vida y que no te dejan cumplir el propósito de Dios. Y el Señor te vio allí cuando en Mateo 11 dice: venid a mí, tenemos que ir al Señor. Solo Jesús puede, porque Él rompió el yugo en la cruz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Una de las consecuencias de cargar yugos es que nos desgastan, nos cargan y no nos dan fruto, nos esclavizan y nos arruinan. Y el Señor le dijo al pueblo que estaba andando, y era un pueblo muy religioso, quería decirte que era un pueblo que guardaban el sábado, que no comían carne de cerdo, que hacían todas las adoraciones, todos los sacrificios, pero era un pueblo lleno de yugos, lleno de iniquidad, de maldad y de pecado, y de cargas y de yugos que no podían salir de allí. Entonces el Señor quiere que tú lo sirvas de común consentimiento. Consentimiento es permitir una cosa, tolerar, admitir, tener por cierta una cosa. Y cuando tú tienes tus relaciones bajo yugo de codependencia, bajo yugo, esto te va a desgastar y te va a llevar a la muerte. Tú tienes que tomar una decisión y una elección de acuerdo a la verdad del Espíritu. Decide amar, decide perdonar, decide vivir para Dios, decide que tu vida esté consagrada y santificada, como dice aquí en Pedro, para que se multiplique la paz. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas para obedecer. Es un proceso también, pero el Señor quiere darnos libertad. Entonces, consentimiento, por ejemplo, con el cónyuge, con los hijos. Intención es otro elemento de la voluntad. Estoy tomando los elementos de la voluntad de Dios porque el Señor sacó de Él para hacernos a nosotros. Entonces Dios quiere consentir el bien. Dios determina el bien, Dios determina el juicio, Dios es el que determina. Pero otro elemento de la voluntad es la intención. Diga intención. ¿Con qué motivación y con qué intención tú haces las cosas? Jeremías 29:11 da claramente las intenciones de Dios. Amado, yo deseo que, dice, bueno, esa es otra, pero vamos a mirar que en Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque cuando eso está en mi conciencia, cuando eso está en mi voluntad, entonces yo vengo al Señor, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una bendición de tener nuestra voluntad liberada es que buscamos a Dios ¿de qué? De todo corazón. Y que es el fruto, paz y seguridad, porque me hallaréis, porque habrá respuestas a la oración, porque los pensamientos del Señor son de paz y no de mal, porque Dios es bueno. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo regalo perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Tenemos que sanar eso, fuerza y ese poder. Tenemos que sanar nuestra voluntad para poder tener una relación con Dios objetiva, real y de fruto, y no seguir en la vida emocional o académica como un yugo que nos aprisiona y que no nos deja, sino estar en un desierto en la vida y no ver la gloria de Dios. ¿Cuáles son los síntomas de una voluntad afectada? Desconfianza de Dios el primero. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Desconfiamos de Dios y hacemos nuestro plan o no? Y en este tiempo de crisis, ¿qué estás haciendo? Yo te pregunto, ¿estás confiando en Dios? ¿O estás mirando por todos lados cómo haces la cosa? ¿Cómo le haces? Como dicen los mexicanos, a ver, ¿cómo le haces? Otro es individualismo, como estás tan preocupado para autoprotegerte, para hacer tu plan, te vuelves independiente, te vuelves individualista, te vuelves también solitario. Y eso trae consecuencias. Entonces nosotros nos volvemos desconfiados, y cuando desconfiamos de Dios, dígale que está a su lado, desconfío también de todos. Desconfío de los demás, desconfío del cónyuge, desconfío de los hijos, desconfío de la familia, desconfío de la iglesia, de mi hermano. Hay personas que no confían en la iglesia, nadie, ni siquiera en el pastor o en la pastora. Otro elemento de tener afectada la voluntad, aparte de la desconfianza, es una inseguridad, miedo
temor, inseguridad. Deuteronomio 28:66, Deuteronomio 28:66 dice así, y es una maldición y dice la palabra, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Esa inseguridad nos amedrenta, nos llena, nos enferma, nos trae muerte. Porque la vida está dependiendo ¿de qué? De lo externo y no de lo interior, está dependiendo de lo natural y no de lo sobrenatural, estás decidiendo por las emociones y por lo que miras. Inseguridad, miedo y obviamente eso trae malos resultados. Cuando hay inseguridad y hay temor y no hay una seguridad en el Señor, que viene resultados, fruto. Levítico 26:20 dice así, vuestra fuerza, acuérdense que voluntad es poder de fuerza, tiene que ver con fuerza, con facultad, y que va a alterar tu entendimiento y te va a alterar en la parte física y en la parte espiritual. No te va a dejar vivir la vida de paz. Dice Levítico 26:20, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el fruto de consumir nuestras fuerzas en vano? Pues que el fruto es malo, ¿sí? Y no es bueno. Y mira, eso es importante. Una de las cosas cuando empiezas a restaurar tu voluntad, cuando el Señor tiene que dar un fruto. Y de este día, hoy espero que empieces a trabajar el tema, porque van a tener que tener un fruto, porque si no, no ha pasado nada. El fruto, por eso dice Jesús, venid a mí todos los que estáis, diga, y todos me incluye a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El Señor se dio cuenta que eran bastantes, todo su pueblo, y también los que no eran de su pueblo, todos los que escuchaban al Señor, todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. Y hay muchas personas, eso es muy amplio, porque hay mucha gente que está trabajada por la oscuridad, que está trabajada por los ídolos, que está trabajada por los demonios, que está trabajada bajo yugos. Entonces, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces, el resultado cuando la voluntad está afectada es maldición. Y vemos aquí que es maldición. Otro fruto de tener alterada la voluntad o la conciencia de Dios para tu vida, aparte de la desconfianza, aparte de la inseguridad y de todo lo que representa miedo, también está el cansancio. ¿No se dan cuenta que a veces no haces nada y estás más cansado como si hubieras hecho muchas cosas? Y ese es un fruto. Yo en mi propia vida he experimentado eso. La restauración de la voluntad te da fuerza, te da vigor y te da vida. Amén. Y te da ser certero, ¿sí? Te da ser efectivo. Cansancio. La fuerza, dice Levítico 26:20, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Diga, se consume la fuerza, ese cansancio te consume. Tenemos que llegar al punto de la facultad sobre estos males, sobre esto que se rompió. ¿Para qué? Para que de verdad trabajes menos en lo que es natural, en lo que es fuerza humana, física, y tengas más fuerza y poder para conectarte más con Dios. Pero hoy, como no tenemos la prioridad en Dios, trabajamos mucho más, y si nos sobra le damos a Dios, y por eso no vemos el fruto, ni económico, ni familiar, ni laboral, ni de vida, ni de salud, y trabajas mucho y después ¿dónde se va la plática? En el médico, en los medicamentos, en todo lo que no es bendición. ¿Entienden por qué? Porque las fuerzas que estás llevando no son las fuerzas de la aquiescencia de Dios, no es la fuerza de Dios. Y el Señor te hace la invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Haz una listica ahí en qué áreas estás tan trabajado y cargado. Por ejemplo, relaciones. Ya no se aguanta el marido, ya no se aguanta la esposa, ya no se aguanta el hijo, ya no se aguanta la suegra, ya no se aguanta, ¿o no? ¿No hay desgaste en eso? Hay un problema ahí. En el trabajo, haces y haces por allí y por allá y no ves fruto.
Porque tu reino, donde estás centrado, es el natural y no el sobrenatural. El Señor sabía, por eso hizo venid a mí todos. Cuando le dijo eso en el contexto de Jesús, eran los romanos los que tenían el yugo político, el yugo económico, el yugo en todas las áreas, militar y todo sobre el pueblo. Pero el Señor estaba ahí, y el Señor está hoy aquí, en medio de la pandemia, en medio de las situaciones. El Señor está aquí hablándonos, porque tu vida no depende de lo natural, tu vida depende de la aquiescencia de Dios, de lo sobrenatural de Dios. Tu vida depende de escuchar y obedecer al Señor, de ser liberado, de ser restaurado. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están ¿qué? Trabajados, desgastados, inseguros, temerosos, aburridos, en pecado, iniquidad y maldad, porque ya te cansaste ya del Señor, te cansaste de orar, te cansaste de cosas. Pues hay algo que está funcionando en tu vida que no es el yugo del Señor, porque el yugo del Señor trae paz, reposo, descanso y bendición. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Dice, pero aprended de mí, que soy ¿qué? Yugos ajenos y extraños sobre tu vida quitan la mansedumbre y quitan la paciencia y quitan la humildad. Orgullo es un yugo, soberbia es un yugo, afán es un yugo, impaciencia es un yugo, ¿entienden? Uy, hagan así, toca trabajar, porque Dios nos quiere libres para su gloria. Cansancio, para mí es como un test, como un quiz de Dios. Cuando yo me siento cansada, tengo que revisar mi vida, porque creo que estoy dando las prioridades equivocadas, creo que estoy desenfocándome. Esclavitud, Salmo 126:1, vemos cómo el pueblo de Israel fue a la esclavitud, porque el yugo de Faraón y el yugo de Nabucodonosor se le puso muchas veces al pueblo de Israel, y el pueblo estaba bajo yugo, si no podía adorar a Dios. ¿Cómo está tu poder de decidir las cosas? ¿Cómo está tu voluntad? ¿Determinas tú o otros determinan por ti? ¿Consientes tú las cosas? ¿Haces lo que otros digan? ¿Haces lo que otros quieren? ¿Cómo está tu voluntad? Yo quiero preguntarte. ¿A todo el mundo le tienes que preguntar qué hacer? ¿Dónde está tu capacidad de elegir? ¿Dónde está tu capacidad de determinar? ¿Dónde está tu capacidad de decidir? Porque eso es parte, esos elementos de la voluntad fueron alterados y tienen que ser restaurados. Porque originalmente el Señor nos dio poder para decidir, elegir, determinar, ejecutar y disponer. ¿Para qué? Para un fruto de paz y de bendición de acuerdo a la presencia de Dios. Entonces, el diccionario Larousse define la voluntad como la facultad humana para elegir o rechazar las cosas, para tomar decisiones o actuar en determinada manera. Es la intención o el deseo de hacer cosas, eso así lo define el diccionario. Y yo digo que esta facultad viene de Dios, porque somos hechura, imagen y semejanza de Él. Entonces, podemos decidir, tomar acción, elegir, determinar, ejecutar, con una intención, una disposición, un consentimiento de acuerdo al corazón de Dios, a la presencia de Dios. Entonces, Romanos 12:2 nos está diciendo que tenemos que ser restaurados y renovados en la mente, porque si no, va a ser difícil que nuestra voluntad sea restaurada. La voluntad de Dios tiene que estar unida a la voluntad del hombre, porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la palabra, y tú tienes que revisar esa verdad. ¿Qué beneficios trae una voluntad restaurada? Díganme allá, al cónyuge que está al lado, al niño que está viendo el programa contigo, díganse ahí. La voluntad de Dios produce vida, produce en nuestra vida, primero que todo, produce fuerza, produce bendición, produce fruto. Dice en Deuteronomio 28:47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti,
con hambre, con sed y con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Deuteronomio 28, 47 y 48. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí, si quitare del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Isaías 58, 9. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompan las coyundas de tu yugo, las cuerdas que amarraban el yugo, cuando rompan las coyundas de tu yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Ezequiel 34, 27. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto. Diga: fructificaré. Cuando yo soy libre y soy liberado de yugos que no son, voy a tener fruto. Mi oración va a ser escuchada, como dice Isaías 58, 9. No servirá al enemigo, el enemigo no tendrá poder de poner hierro sobre mí. Tendré la facultad contra el enemigo, tendré la autoridad en la oración y en la guerra espiritual. Dice Deuteronomio 28, 48 nuevamente: y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces ya no tendré eso, ya no va a haber destrucción sino bendición. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de hoy, como el día de Madián. Isaías 9, 4. El Señor es el que rompe el yugo para darnos vida, para darnos libertad. Porque ahora quebrantaré su yugo de sobre ti y romperé sus coyundas. Nahum, el libro de Nahum 1:13. Pero ahora el Señor es el único que puede romper los yugos, quebrantar los yugos, pero tú necesitas querer que eso pase. Dice Lamentaciones 1:14: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, han debilitado mis fuerzas, me han entregado al Señor en manos contra las cuales no poder levantarme. Lamentaciones 1:14. Todo eso son yugos, cervices de nuestro cuerpo, físicamente, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Tiene que ver con el poder de decidir, tiene que ver con todo lo que es la voluntad y con lo que es la elección, disposición y determinación y consentimiento y de fe y de fruto. Cuando yo tengo eso alineado en mi vida, estoy restaurado con ese ejemplo que le di, y mi voluntad va a irse con la voluntad de Dios y voy a llevar el fruto y cumplir el propósito de Dios. Lo que tú dices, determinas, conscientes, eliges, dispones, es bueno, agradable y perfecto, porque es en Romanos 12:2. Dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y yo tengo que decidir, con mis decisiones tiene que pasar ese fruto, tiene que ser bueno, agradable y perfecto, porque tengo que estar conectado con la voluntad de Dios. Dolores de espalda, nuca y cabeza, eso puede ser un símbolo y un síntoma de que tienes afectada la voluntad. Cuando ha habido muchas puertas abiertas a todo ese ocultismo, idolatría, espiritismo, por lo general la persona queda afectada en su voluntad. Queda afectada con yugos de opresión, ruina, enfermedad, muerte, violencia, destrucción, y tiene que ser restaurado y tiene que ser liberado de eso. ¿Quiénes son los que están sobre tu servicio? Esposo, esposa, padres, madres, hijos, amigos, jefes, aún pastores, líderes, familia, vecinos. ¿Quieres que la voluntad de Dios sea la que se ejecute en tu vida? Eso es algo que el Señor te pregunta hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Dice en la palabra en Levítico 26:13: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Otro síntoma es estar ahí todo jorobado, todo ahí por debajo en la vida espiritual y en la vida física. El Señor rompió el yugo de Egipto. ¿Por qué sacó el pueblo de Israel de Egipto? Para quitarle el yugo de Faraón, para que andaran levantados adorándole a él. Entonces, si Dios ya te liberó de Egipto cuando tú recibiste a Cristo, ¿cuáles son los yugos con que Satanás te está oprimiendo? Tienes que preguntarle al Espíritu Santo, porque vamos a orar para en este momento ver la gloria de Dios. Dice Jeremías 28:13: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová,
Yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugo de hierro. Estaba hablando del castigo que el Señor traía sobre el pueblo. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El pecado es un yugo, la iniquidad es un yugo, la maldad es un yugo. No estéis, el Señor nos ha hecho libres para no estar sujetos más a qué, al yugo de la esclavitud. Génesis 27:40. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Está hablando del Señor ahí a través del papá a Saúl, porque Jacob se había robado la herencia, entonces de bendición, y ahora la bendición que le está dando Isaac a Jacob, a Saúl, dice: y por tu espada vivirás. O sea que iba a ser fiero. A tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. O sea que iba a ser liberado del yugo de Jacob, y por la bendición de Dios eso lo pudieron vivir ellos, los dos hermanos. Sanar de la voluntad, porque la voluntad es el motor que Dios nos dio para movernos. Diga, el motor es la voluntad, la fuerza. Y la palabra Romanos 12:2, porque Él tiene que renovar. Cuando renovamos nuestro entendimiento, tenemos el derecho a ser libres en nuestras elecciones, intenciones, disposiciones, determinaciones y consentimiento. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Cuando nuestra voluntad está rota, nos queda un vacío, y en ese vacío siempre Satanás va a buscar que meter. Queda un hueco, queda una inseguridad, queda una incertidumbre, y donde el enemigo aprovecha nuestra carne para meter cosas y dañarnos y cargarnos. Cuando tenemos problemas con la voluntad, buscamos voluntades ajenas, buscamos voluntades extrañas, contrarias, y Satanás siempre tiene un terreno en la vida de una voluntad que esté rota, que esté dañada. Muchos padres dañaron esa parte en sus hijos: el maltrato, el abuso, el autoritarismo, el castigo físico, el golpe. Todo eso dejó dañada la voluntad de los hijos. Voluntad tiene que ver con fuerza, con poder, con vigor, para decidir, elegir, poder decir sí o no, de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí la clave es que tú decides, que tú determines, porque eso va a hacer todo el mundo, ¿o no? Todo el mundo está hoy en día decidiendo desde preescolar, determinando todo, pero lo incorrecto, de acuerdo a la bendición. Están decidiendo para maldición, están decidiendo para destrucción, están decidiendo para muerte, están decidiendo para fracaso, están decidiendo para todo, menos para que la quisiencia de Dios se cumpla en tu vida, menos para bendición, para paz, para libertad, para seguridad, para prosperidad, para vida. Entonces, por eso es que tenemos que restaurar la voluntad. Que cuando tú decides algo, tú veas el respaldo de Dios. Esa es la parte importante. La cautividad daña la voluntad. El pueblo de Israel, cautivo en Egipto, tenía dañada la voluntad. Ese pueblo esperaba el látigo de Faraón, y por eso no servían a Dios. Una persona con la voluntad dañada está siempre bajo presión satánica, esperando, le está creyendo más al diablo que a Dios. Está siempre en una zozobra, en una queja, en un lamento, porque tiene quebrada la fe, tiene quebrada la esperanza, tiene quebrado el amor, porque la esclavitud trae quiebra en la fuerza, quiebra en la voluntad, quiebra en el entendimiento. Entonces la persona que está bajo yugos tiene que está quebrada, está dañada, y no puede ver la gloria de Dios, no puede ver el milagro, no puede ver el prodigio, no le sirven para nada, porque siguen la misma condición. El pueblo de Israel veía milagros sobrenaturales, veía la nube, veía el fuego, salía el agua de la piedra, de la roca, salía el agua del desierto más seco, veían cómo el Señor peleaba con ellos. Ellos no eran guerreros, ellos eran esclavos, ellos no tenían armas ni estrategias de guerra, pero cuando el Señor les decía salgan para aquí, el Señor peleaba por ellos, y veían las victorias de Dios.
Pero cuando nosotros estamos afectados en la voluntad, no podemos ver la gloria de Dios, no podemos pelear las batallas de Dios, sino que estamos siempre perdiendo la vida, porque la muerte se aprovecha. Hay yugo de muerte, hay yugo de esclavitud, hay yugo de mentira, hay yugo de engaño, hay yugo de desolación, hay yugos que el enemigo trae y que el Señor quiere liberarnos. La palabra dice que el pueblo de Israel salió cautivo de Egipto porque todavía traían la cautividad en su corazón y en su alma. El yugo lo traían allí. Me llama la atención y me recuerdo algo con que vi alguna vez cómo domaban a un elefante en la India. Y lo que hacen es que lo cogen, el bebé, lo cogen chiquito, el elefante, y se lo llevan y lo amarran con una cadena, le amarran su patica con una cadena muy pesada, muy pesada y muy fuerte. Y entonces lo amarran, y este elefante empieza a mover la pierna para soltarse, pero siente el peso de esa cadena, siente esa cautividad tan fuerte, siente esa cautividad y vuelve e intenta muchísimas veces poder soltarse de esa cadena y no puede. Entonces el que está cogiendo para entrenar al elefante le va quitando el peso a la cadena, pone una cadena más delgadita, ya no le pone la gruesa. Y entonces, porque ya la cadena se la puso allí en la mente, el elefante si tiene mente, yo no me voy a meter con los animales, pero se mete allí, él empieza a aprender que está amarrado a algo muy pesado que no puede soltarse. Satanás es experto para domar la mente del corazón y para hacerte creer una mentira, porque es mentiroso, engañador, destructor y padre de mentira. Y el entrenador del elefante empieza a ponerle una cadena más suave y vuelve a mover, y él se siente que no, él no hace la fuerza suficiente porque está creyendo la mentira de que tiene una cadena fuerte. Y eso hace el enemigo con el cristiano. Entonces él hace así, no, y termina el domador del elefante poniéndole una caullita, ¿cómo se llamaría? Una bandita muy que no tiene fuerza. Una caulla se llama un lazo muy delgado, una fibra muy delgada para amarrarle la pierna. ¿Y saben qué pasa con ese elefante que desde pequeño vio esa cadena en su pie y fue creciendo y pasa? Ya él jala la pielita esa, jala la banda esta tan suave, y el elefante responde como si tuviera, y ya es un elefante grande, como si tuviera una cadena muy fuerte, porque hubo un aprendizaje, porque hubo un yugo que se le puso en una repetición de tiempo. El enemigo hizo eso con el pueblo de Israel en Egipto, tal vez con muchos que han estado en la vida del mundo, el pecado, la iniquidad. Cuando llegamos a Jesús, a la libertad, tenemos que creer la palabra, tenemos que buscar la libertad. El Señor le dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, para que halléis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor quiere que rompamos la mentira del diablo que hay en la mente y en el corazón que nos tiene esclavizados, porque el Señor quiere que le creamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que tengáis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mayor parte de nuestros fracasos en la vida es porque elegimos mal, porque hemos traído una voluntad afectada desde el huerto del Edén. Por eso Jesús tuvo que cargar el yugo en la cruz, y literalmente cargó el yugo, cargó el madero. Cuando la voluntad está rota, entonces hay un hueco y un vacío donde Satanás mete todas las mentiras que quiere en nuestra vida para tenernos esclavos del pecado, de la mentira, del encantamiento, de lo falso, de lo que no es. Él siempre busca cómo tenernos allí en cautividad. El pueblo de Israel salió cautivo en su alma y en su espíritu, aunque físicamente salió de Egipto, pero no obedecieron a la voz de Dios. Algo que me va a llevar a ser libre de mi voluntad es obedecer la palabra, porque ahí voy a ver la gloria de Dios.
Caleb y Josué, ¿cuál fue el secreto para ellos? Ellos vivían en las mismas condiciones del pueblo, pero ellos decidieron en su espíritu creerle a Dios y decir: es la gracia, el favor de Dios, número 22, es la gracia y el favor de Dios que nos va a dar la victoria, es el poder sobrenatural de Dios que nos va a dar la victoria. Hoy Dios te dice lo mismo, hoy necesitas tomar una decisión correcta, necesitas saber que la victoria viene de Dios por su gracia y su favor, y ellos pudieron entrar a la tierra prometida, ellos pudieron salir del yugo de Egipto en sus vidas porque pudieron creerle a Dios, porque el pueblo no quiso, estaba acostumbrado al yugo de Faraón y querían vivir bajo la mentira de ese yugo falso, de una felicidad falsa. Nuestra voluntad, igual que el de Adán y Eva y del pueblo de Israel, se afecta por la desobediencia a la palabra. Cuando rompemos y nos alejamos del Señor, rompemos la conexión y nos volvemos, como dice la palabra, duros de cerviz, dice la palabra, duros de cerviz. No les entra nada, el Señor quiere conectarnos y no nos dejamos conectar por Él. Esa dureza en nuestra cerviz se vuelve como un callo que no nos deja ser sensibles a la voz de Dios para obedecerla. Tenemos que ser ovejas para oír la voz de Dios, no cabros monteses ni caballos, porque no vamos a oír la voz de Dios. Dice en el Salmo 23, y dice la palabra que mis ovejas, Jesús dijo, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Y tenemos que ser oveja, y la oveja representa la humildad y la obediencia, y tenemos que volvernos ovejas si queremos ser restaurados en nuestra voluntad, porque la voluntad se alteró por la desobediencia y solo por la obediencia puede ser restaurada. Hay Mateo 11:25 que ya vimos. Duro de cerviz, siempre el Señor habla en la Biblia de la cerviz endurecida y de los yugos. El niño maltratado se va volviendo endurecido y el dolor que no sana te hace costra. Dígale que está a su lado, el dolor que no sana te hace costra, y esa costra se endurece y ahí ya tiene un derecho Satanás para moverte con el lazo para donde Él quiera. Yo quiero que oremos hoy para que el Señor, que rompió en la cruz del Calvario el yugo de la maldición, de la muerte, el Señor que cargó el yugo por nosotros, hoy nos dé descanso y nos dé restauración en la elección, intención, disposición, determinación y consentimiento. Vuelvo a repetirlos para que estés orando en la semana por eso, para que el Señor sane estas áreas de tu vida, porque son fuerza, son poder, son facultad para elegir, para disponer, para determinar, para consentir, para que tu intención sea de acuerdo a la intención de Dios. 5 elementos: elección, intención, disposición, determinación y consentimiento. Cuando eso pasa, hay paz en el alma, hay gozo en el alma, hay fruto, porque hay una decisión en el espíritu. Es cuando tú eliges en el espíritu y eres objetivo, y cuando eso haces vas a ver la gloria de Dios, y Satanás no te puede manipular y el enemigo no te puede robar, y es cuando tú avanzas en fuerza y en poder de Dios, porque el Señor nos hace la invitación. Entonces el Señor quiere hoy restaurarnos, el Señor quiere hoy liberarnos, y te está haciendo la invitación: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Fuerza, quiero decirte que esto tiene que ver con la fuerza. ¿Qué te ha robado a ti la fuerza? ¿Qué te ha robado a ti la bendición? ¿Dónde está tu vida? Y esta es una lucha tremenda. Antes de orar, vamos a mirar en Génesis. Quiero mirar esta lucha que tuvo Génesis 32. En Génesis 32 vemos un hombre que era un hijo de promesa. Es más, le habían dado bendición. Él la había falsificado, pero la tenía. Pero tenía que ser restaurado ese derecho. Tú eres un hijo de bendición si has recibido a Jesús en tu corazón. Tú eres un hijo de Dios si lo has invitado, porque la salvación es un regalo de Dios. Tú haces como un regalo lo que quieres. Tú la has invitado a Jesús a tu corazón. Es la gracia y el favor de Dios que Él entra a tu vida. Y Jacob era ese hijo de Dios que tenía una bendición, que tenía una promesa, que Dios tenía una aquiescencia para él, pero que él, por actuar,
bajo una maldición de familia, bajo una maldición del poder, de manipulación del poder. Y mira, yo quiero que oremos hoy porque yo sé que muchos que hemos tenido la voluntad alterada, yo he trabajado muchísimo este tema a lo largo de todo el tiempo del ministerio, y es que a muchísimos se les altera la voluntad, desde el huerto del Edén, obviamente por Satanás, por el pecado, por todo lo que venía en las generaciones, del ocultismo, del espiritismo, de la idolatría, donde se vendieron los derechos. Tenemos que pedir perdón, el RAR que tanto enseñamos, reconocer el pecado, arrepentirnos de corazón por la sangre de Jesús, renunciar a los beneficios de ese pecado, de esa iniquidad, de esa maldad, resistir por la palabra del Señor al enemigo, o sea, persistir, resistir hasta ver el fruto y tomar la autoridad contra toda esa obra demoníaca, contra toda esa obra de la muerte, con la autoridad, porque tú como cristiano tienes derecho y autoridad para pelear las batallas del Señor y para echar fuera los demonios de tu vida, de tu familia, de tu casa, y tomar la autoridad, limpiarte del pecado, porque el pecado te hace cautivo, te pone un yugo que no puedes soltarte hasta que el Señor no te libere. Entonces, somos hijos de bendición, hijos de promesa, tenemos una herencia en el Señor, pero cuando vemos la vida de Jacob y de Esaú, fue un fruto de una disfunción familiar, de un conflicto familiar, de eso que está roto en los afectos, en la dinámica familiar, y todos en esta dimensión tenemos algún roto por allá, alguna cosa no funcionó con los padres, alguna preferencia, algún rechazo, alguna maldición, todo eso, ¿cierto? Lo traemos, pero no nos podemos quedar ahí, porque hay un derecho de redención. Por eso vino Jesús a morir en un yugo, a clavar en ese yugo la maldición y a dejar la tumba vacía, porque resucitó de los muertos. Con el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, tú vas a ser libre hoy, porque es el mismo poder que dice allí en Romanos 8, versículo 11, el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos opera hoy para levantarte y quitarte a ti el yugo de esa maldición. Y Jacob, en medio de esa problemática, siguiendo un consejo maligno de su madre, siguiendo un consejo humano y en la carne, termina en una condición de bendición a medias. Es como nosotros somos cristianos, somos benditos, pero mi vida está hecha un caos, ¿o no? El Señor me dice una cantidad de promesas, pero ¿por qué no pasa nada en mi vida? ¿Por qué no veo sino caos, problemas, sufrimiento, dolor y todo eso? Porque hay cosas que tenemos que trabajar con el Señor. Y a Jacob le tocó enfrentarse. Diga, si yo quiero sanar de la voluntad, me toca enfrentarme a la verdad. Y yo aquí, ¿están dispuestos todos ya en arma de guerra? Vamos a hablar. Pero Jacob, Dios estaba mirándolo siempre, Dios estaba amándolo siempre, Dios le dio promesas, aún en su pecado, aún en su iniquidad. Él reconoce. Él se va a la tierra desconocida, se arma la gorda, como dicen por ahí, se arma la pelea más grande entre Jacob y Saúl, y tuvo que huir, porque Saúl iba a matar, porque Saúl estaba muy herido, muy amargado, muy resentido. Cuando un hermano le roba a otro, cuando un hermano ofende a otro, eso no es nada agradable, ¿cierto? Y hubo una maldición tan grande sobre esta familia. Isaac murió en tristeza de ver que el plan no cumplió la presencia de Dios. Esaú quedó resentido y amargado y se fue y se metió con todas las mujeres paganas para vengarse de su madre y destruir la simiente y destruir muchas cosas. Menospreció la bendición, y esta mamá nunca volvió a ver a Jacob ni a Esaú, realmente lo vio siempre en el mal. O sea, fue una destrucción muy fuerte, pero Dios siempre cumple las promesas. Gloria a Dios. Dios siempre cumple las promesas, y aún cuando nuestra confianza y le creemos a Dios en la bendición, el Señor aún usa todo lo que el diablo ha hecho contra nosotros para bien. Diga conmigo, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces no se sienta mal por lo que has vivido y lo que has pasado, porque José le dijo a los hermanos, allá en Génesis, en el último capítulo, versículo 52, dice: ustedes pensaron mal de mí, hicieron maldad conmigo, me mataron, si pudiéramos decir el hecho, pero Dios todo lo encaminó para bien. Y si el enemigo te ha hecho cosas, si el enemigo te ha dañado, te ha herido, te ha matado tantas áreas de tu vida, sexual, moral, espiritual, económica, tantas áreas, tú puedes decir igual que José. Se lo voy a mostrar acá para que después no me digan: ay, pero la pastora no me dio la cita. Aquí se lo doy para los que buscan las citas. Génesis dice, Génesis 50,
20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Que todo lo que el diablo te hizo para destruirte, para herirte, para matarte, para dañarte, ahora tú lo inviertes en el reino de los cielos para ayudar a otros, para sacar a otros a la libertad. Porque lo que el diablo iba a engañar y hacer para destruir, Dios lo convierte en doble bendición cuando tú pones tu confianza, tu esperanza, tu amor y le obedeces al Señor y le crees a Dios. Dios te va a usar para vencer en esa área donde más te ha atacado el enemigo. Para vencer en esa área tú tienes la autoridad porque Jesús venció para ti en la cruz del Calvario. Y aquí tenemos a un Jacob agotado, a un Jacob trabajado y cargado, a un Jacob que estuvo expuesto al engaño, porque él engañó y lo que sembramos cosechamos, y amenazado por su hermano para morir, sin fuerzas. La fuerza de Jacob era el dinero, la fuerza de Jacob eran las vacas, era una familia, pero no tenía fuerza para enfrentarse al enemigo. ¿Entienden? Tú puedes tener hoy fuerza en mucho. Miren, estamos viendo eso en el mundo. Hoy la solución no es ni siquiera el dinero, la solución está en Dios solamente, en la mano y la misericordia de Dios, ¿entienden? Jacob tenía muchos bienes y él quiso manipular con ellos a su hermano para que no lo matara, porque tenía que volver a su tierra. Y voy a mirar en Génesis 32, del 24 en adelante. Iba a pasar el arroyo y era una larga noche, digan, una larga noche. No sé si tú estás en esa larga noche. No sé si el diablo te ha engañado tanto, te ha quitado toda la fuerza, te ha maltratado, has andado, mejor dicho, por todas las que te ha tocado pasar, con una promesa, con una palabra profética, con una bendición, pero has estado ahí maltratado por todo lado, cargando yugos, cargando cargas, con temores, con culpas, con inseguridades, con todo menos con el propósito de Dios. Te tengo buenas noticias, aquí está en la palabra, Génesis 32. Yo respiro, porque esa también es para mí esa buena noticia, yo respiro con alivio. Génesis 32, 24 dice: así quedó Jacob solo. Mira, en la vida, uno de los problemas de la voluntad alterada es que tú piensas que la solución la tienen los demás. Y yo te quiero decir, todos pueden amarte, orar por ti y ayudarte, pero la solución está tú solo con Dios. Y esa es la parte importante, porque el hombre se alejó de Dios, le oyó a la serpiente, y tú tienes que volver a Dios y tú solo con Dios arreglarlo en su presencia. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, el ángel que creemos que es Jesús, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó, y hay una lucha espiritual, tiene que ver con fuerza. Hoy te quiero decir, no luches más en tus fuerzas, no luches más para cambiar lo que tú no has podido cambiar en tanto tiempo en tu fuerza, ni a tu manera, eligiendo, determinando y haciendo cosas en tu carne, en tus emociones, en tu fuerza, porque allí no tienes poder ni tienes fuerza para encontrar la quisiencia de Dios a tu vida. Y la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable, es perfecta, trae paz y trae gozo. Dice aquí, trae bendición. Él luchó hasta rayar el alba, y cuando el varón lo vio que no podía con él, diga persistir, persistir, persistir en la palabra, persistir con el Señor, persistir, porque el Señor va a estar allí. Y cuando el varón vio que no podía con él, porque el yugo que traía Jacob era un yugo fuerte, era un yugo de maldición, era un yugo de engaño, era un yugo de codicia, era un yugo de debilidad también, era un yugo de muchas cosas. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: ¿quién es el lucero de la mañana? Jesús. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto es Israel, el que lucha con Dios, o Dios lucha por él. Dice el 29, que le preguntó el nombre y él le dijo, lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel,
porque dijo, vi a Dios cara a cara y fui librado y fue librada mi alma. Y después salió el sol y él fue y pudo tener la victoria. Esto es el rostro del Señor. Hay luchas en este momento que estás haciendo, pero no las correctas. El Señor quiere que luches. Hoy la lucha es para ti, creer que Dios dio la vida de su Hijo en la cruz para traerte bendición. Tal vez luchas porque piensas que allí en donde insistes y aún no ves fruto, quieres seguir ahí. Pero hoy tienes que rendirte al Señor. Hoy tienes que decirle, Señor, yo me rindo porque no puedo pelear más contra tu voluntad en mi vida. Yo quiero hoy rendirme a ti. Yo quiero hoy, eso fue en Génesis, pero Jesús vio al pueblo en las mismas condiciones. Él dijo, venid a mí. Yo no sé a ti, vamos a tener este tiempo de oración. De pronto con la guitarra un poquito, vamos a tener este tiempo de oración. Yo quiero allá donde tú estás, que tú hagas un análisis y le preguntes al Espíritu Santo, porque hay muchas decisiones que has tomado en tu carne, muchas decisiones que has tomado por la voluntad de otros y otros que han estado alterados, porque no recibiste el consejo de sabios, porque te dañaron tu voluntad de niño y buscas quién mande tu vida y no dejas al Señor mandar, porque por eso la fe no funciona. Yo no sé quién tiene el yugo sobre tu vida, no sé quién tiene la fuerza en tu vida para decidir tantas decisiones. Haz un análisis de todas las decisiones incorrectas que tú has tomado en todas las áreas. Eso quiere decir, hay un síntoma de que la voluntad está siendo afectada. Atendí alguna vez en una administración, en una conferencia, y había una mujer, todos recibían, y aquí se te empieza a doler la espalda. Úngese, tienes aceite y ora, porque la unción del Espíritu Santo rompe el yugo, y el Señor vino para romper el yugo de la esclavitud. No sé cuál esclavitud, no sé cuáles fuerzas tienen allí. Hoy se rompen fuerzas demoníacas que han estado sobre tu vida, yugos diabólicos y satánicos que te han estado destruyendo. Hoy se rompe el yugo de idolatría, yugo de oscuridad, yugo de muerte. Y esta mujer, estaban todos allí recibiendo, siendo liberados. Muchos traían el yugo de una relación, traían el yugo de un padre maltratador y abusador. Otras mujeres le habían entregado su voluntad a un hombre y el hombre se fue y la dejó rota en su voluntad. Otros habían entregado al ídolo su voluntad y estaban llenos de destrucción, de muerte, de ruina. No sé cuál ha sido el yugo que tú estás cargando en este día, pero el Señor quiere romperlo hoy, el Señor quiere quitarlo hoy, porque Él vio esa condición en su pueblo cuando vino físicamente y le dijo, venid a mí, deja que yo te quite el yugo porque tú no lo puedes quitar. Todos, te incluye a ti, los que están trabajados, los que están cargados, los que ya no sienten fuerzas, los que ya han perdido la fuerza de la vida, la fuerza de creer, la fuerza de avanzar, aún la fuerza física. Hoy el Señor quiere liberarte porque Él te quiere un pueblo libre, te quiere una vida libre, te quiere como Jacob, que Él entendiera que ya no iba a vivir en su carne como Jacob, el engañador, que Él ahora iba a vivir en su fe de que Dios iba a pelear por él, que la fuerza que él necesitaba para cumplir el propósito, para prosperar, para vivir la vida de acuerdo a la conciencia de Dios, era la fuerza de Dios. Dios pelea por ti, eso quiere decir Israel, Dios pelea por ti. Y el Señor quiere que esa verdad entre a tu corazón. Y esta mujer estaba allí luchando. Yo me acerqué a ministrarla porque veía que no podía salir de esa condición. Ella había sido la mayor, como de 7 hermanos. Sus padres destruidos, su papá se fue y abandonó a su mamá creo que murió con el tiempo. Pero esta mujer, por la disfunción familiar, por la carga siendo una niña que le tocó cargar como una adulta, y eso es un yugo de muchos hoy, los que les tocó ser de niños adultos, el síndrome del niño adulto, el que le tocó vivir una responsabilidad de adulto, de papá o de mamá cuando eras un niño, una niña. Ahí tienes un yugo y hoy el Señor tiene que liberarte. Los que cargaron cargas que no tenían por qué cargar, se les rompió, se hizo un hueco en tu vida. Y esta mujer tenía ese hueco terrible. Ella le tocó ser muy niña, la mamá de 6 hermanos. Pero ella empezó a desarrollar en sus mecanismos de poder sobrevivir, porque era la que trabajaba, porque era la mayor. Ella empezó a decidir por sus hermanos.
les quitó la voluntad a sus hermanos que tenían un hueco porque no habían unos padres de amor que los direccionaran, que los ayudaran. Entonces ella decidía, ya era una señora grande, se había quedado sola, pero sus hermanos estaban también afectados todos, porque no hacían nada si la hermana no les decía qué hacer, porque no se casaron porque la hermana les dijo que no se casaran, porque no trabajaron allí porque la hermana les decía que no, y los tenía en una cautividad. Ni siquiera estaban viviendo lejos de ella, todos vivían como un fogón alrededor de ella. Ella determinaba la vida de sus hermanos como si fueran hijos, y ella tenía la voluntad de todos. Y el Espíritu Santo me dice, hasta que no les suelte la voluntad a sus hermanos y a todos los que ella tiene, ella no va a ser libre, porque el yugo más grande lo tiene ella. Y yo le dije, ¿sabes qué me muestra el Espíritu Santo? Yo no sabía esta historia. Hay un yugo sobre ti porque tú tienes cautivos, tú tienes personas bajo tu yugo, y eso es pecado delante de Dios, eso es abominación, eso es idolatría. El único yugo que tiene que estar sobre la vida de las personas es el yugo de Cristo. Y yo digo, ay sí, mis hermanos, me contó la historia. Pero ese día ella decidió soltar a los que tenían yugados. Ojo, esposos en nuestro país machista. ¿Tú crees que tener una esposa es poner tu yugo sobre ella? No, el yugo de Jesús tiene que estar sobre los dos. Porque el güey no podía, el grande tener el yugo, tienen que estar enyugados al yugo de Cristo. Mujeres que por el dolor, por el maltrato y el abuso han querido poner el yugo sobre sus esposos, hoy tienes que renunciar a esa cautividad, hoy tienes que renunciar a esa abominación, a esa rebelión, a esa desobediencia, a esa falsificación que estás haciendo de la vida. Hoy tienes que soltar quienes están cautivos bajo tu yugo. Hoy yo te invito para que seas libre. Tal vez tienes empleados, tal vez a una empleada del servicio piensas que es una esclava tuya, que puede mandar y determinar su vida. Compañeros, aún en las iglesias hay muchos yugos. Hay pastores que ponen yugos a los feligreses. Yo he tenido que ministrar a muchos, por aquí hay uno de esos. El único dueño de la vida de los seres humanos es Dios, de los hijos, de las familias, de las ovejas, de las vidas, es Jesús. Él es el único yugo que tiene que estar sobre nosotros, porque tiene que haber contentamiento, tiene que haber libertad, tiene que haber fruto. Hoy Dios quiere liberarte. Yo te pregunto, dile al Espíritu Santo que te muestre, y si alguna vez en la vida tú lo hiciste, tienes que arrepentirte hoy y renunciar a los beneficios. Profesoras de niños, profesores de niños, profesores, los que tuvieron autoridad en alguna forma, que tomaron su autoridad como un yugo sobre los otros. Los fariseos tenían un yugo sobre el pueblo, los romanos tenían yugo sobre el pueblo, los hombres tenían yugo. Miren, los religiosos se iban a apedrear a María Magdalena y ellos eran los más enyugados que estaban. Hay yugos de los que tenemos que arrepentirnos, yugos que tú mismo te pusiste. Tú eres todo de mi vida, no puedo vivir sin ti, no puedo hacer nada sin ti. Idolatría. ¿A quién le diste el derecho de tu voluntad? ¿A quién le diste el derecho de elegir, de determinar, de escoger, de actuar con intención? ¿A quién se lo diste? Porque ese se quedó con tu derecho. Y Satanás es un ladrón para arruinarte, para robarte tu herencia, para robarte tu voluntad. Hoy el Señor te quiere libre. Hoy el Señor quiere libre, quiere un pueblo libre, sin cargas, sin yugos. El Señor te dice: venid a mí, todo aquel que está trabajado y cargado. Deja de culpar a Dios, deja de culpar a otros. Tú le entregaste el poder a alguien. Tú le entregaste desde el huerto del Edén. Satanás vino a robarnos, a seducirnos, a traer un anzuelo a nosotros por una carnada. Hoy renuncia. Si tú has tenido personas a las que tienes enyugadas, suéltalas hoy, pidiendo perdón, arrepintiéndote, renunciando a los beneficios de haber tenido cautivos en tu vida, relaciones, cosas en las que has estado metido. Pero hoy también piensa quién desde niño te robó tu voluntad, quién te rompió la voluntad. Si fue un padre maltratador, si fue un padre abusador, hoy el Señor te libera. Hoy el
Señor te libera, porque Él es tu Salvador, Él es tu restaurador. La voluntad de Dios para ti es buena, es agradable, es perfecta. Este es el año de la buena voluntad de Dios, el año agradable, el año de la venganza de Dios contra el enemigo. Este es el día, porque el Señor dijo allí en Lucas 4, hoy se cumple esta palabra delante de vosotros. Hoy es un día de bendición para tu vida, y empieza hoy. Pídele al Espíritu Santo: Señor, muéstrame por qué no me salen las cosas, por qué decido mal, por qué determino mal, por qué veo ruina, pobreza, destrucción. Y pide perdón a Dios, primero por la desobediencia, porque el yugo vino por una maldición. Pide perdón a Dios por la rebeldía. Pide perdón a Dios por todo lo que ha sido abrir puertas a la oscuridad, al espiritismo, a la muerte, por la necedad y la insensatez. Porque la Biblia dice que el necio tiene encima azotes. El necio es al que le azota en la espalda. ¿Cuántas decisiones necias? ¿Cuántas palabras necias? ¿Cuántas actitudes necias? Cuánto menosprecio a la verdad de Cristo, menosprecio a la sabiduría, menosprecio a la bendición. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, porque Dios quiere hoy quitarte ese yugo. Venid a mí en arrepentimiento, en humillación. Venid al Señor es humillarnos para poderle quitar el yugo sobre la espalda. Tenía que humillarse. Venid a mí, ven en humillación, ven en esperanza y ven en fe al Señor. Venid a mí todos, te incluye a ti, los que están atorados, llenos de angustia, llenos de trabajo y de cargas. ¿Qué te tiene enyugado? ¿Qué es lo que te carga? Eso es un yugo. ¿Por qué no confías en Dios? Una voluntad alterada te quita la fe, la esperanza y la confianza en Dios. Si el trabajo se volvió un yugo, es porque lo has hecho un ídolo. ¿Qué cosas has hecho ídolos en tu vida? Porque allí el ídolo te va a oprimir. Hoy pídele perdón a Dios. Dile: Señor, hoy vengo a pedirte perdón, pero hoy vengo a recibir la invitación. Venid, yo vengo hoy en humillación, en arrepentimiento. Hoy vengo como Jacob a por mi bendición. Hoy vengo como Jacob, Señor, porque no tengo otra opción. Hoy vengo como Jacob, Señor, porque mi vida depende de ti. Mi vida depende de un encuentro contigo real y verdadero. Hoy vengo a ti, Señor, porque estoy como Jacob allí en Génesis 32. Señor, con tantas cosas, pero sin vida, con sentencia de muerte económica, muerte emocional, muerte familiar, muerte de todo. Señor, no puedo seguir viviendo como voy, en el engaño, en las emociones, en mi carne. Señor, no quiero seguir así. Yo me vengo a aferrar a tu verdad, vengo a aferrarme a tu palabra, vengo a aferrarme, Señor. Oh, Señor, cambia mi nombre, cámbiame esa identidad, quítame las fuerzas ajenas y empieza a renunciar. Yo hoy renuncio a toda fuerza que esté operando en mi voluntad, en mi servicio, en mi entendimiento, a toda forma de pensamiento, a todo espíritu, como dice ya en Efesios 3, a todo espíritu a todo espíritu de mi mente que traiga maldad, que traiga mentira, que traiga cautividad. Hoy renuncio a la fuerza que me tiene atado y oprimido para no estar en la quisiencia de Dios, en el propósito de Dios, en la fuerza de Dios, en la libertad. Y el Espíritu Santo, la palabra dice que la unción de tu Espíritu rompe el yugo, y necesito que se rompa. Hoy necesito que se rompa este yugo. Rómpelo, Señor. Rompe el yugo de oscuridad, rompe el yugo de maldición, rompe el yugo de tinieblas, rompe el yugo de voluntades ajenas. Diga: yo renuncio a toda voluntad ajena, a toda voluntad extraña, a toda voluntad maligna, en el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncio a todo elemento que esté sobre mi vida, quitándome la fuerza, llevándome a caminos que no son, desviándome. Hoy renuncio a toda voz ajena, extraña y maligna. Renuncio a toda seducción, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Hoy mis sentidos sean liberados, porque voy a vivir una perfecta fidelidad a Dios. Hoy, Señor, yo te pido que ministres mi fuerza. Señor, saca de mi cuerpo, saca de mis huesos, saca de mi entendimiento, saca de mi mente, aún de mi cerebro, todo lo que esté afectado, esos pensamientos obsesivos, repetitivos, esas cargas, esas luchas que tienen mis nervios de la espalda con nudos,
yugo, Señor. Hoy se ha roto ese poder demoníaco de engaño y de mentira. Esas fuerzas hoy se rompen. Hoy en el nombre de Jesús, cójase ahí la espalda. Hoy yo me quito el yugo. Si el Señor te muestra en este momento que tienes yugo de personas, arráncalo y tíralo ahora mismo. En el nombre de Jesús, yo me quito el yugo de la muerte de esta persona que estuvo en mi vida para destruirme, de esta situación, de esta oscuridad, de todo lo que te han puesto, de esto que determinaron sobre mí, de esta maldición que pusieron sobre mí. Quítate esos yugos, de lo que dijo el brujo, de lo que dijo el hechicero, de lo que dijo tu papá o tu mamá o alguna persona. Aún hoy se rompen los yugos de pastores que no han ministrado de acuerdo al corazón de Dios y que te dejaron bajo cautividad. Hoy se rompe ese yugo sobre ti. Se rompe el yugo de cónyuges que no han funcionado bajo el orden de Dios. Hoy se rompe el yugo de hijos. Se rompe el yugo de todo lo que aún un jefe te puso un yugo y una maldición. Se rompe hoy en el nombre de Jesús. Porque hoy es un día de libertad. Porque hoy es un día de libertad. Porque si Pedro pudo vivir en la quiciencia de Dios, tú lo puedes hacer, tú lo puedes vivir. Dile, Señor, ayúdame ahora a aprender a ser manso y humilde de corazón. Que ese yugo de orgullo que hice como un mecanismo de defensa, ese yugo de rebeldía se ha roto hoy. Ese yugo de soberbia, ese yugo de desobediencia, ese yugo de maldición, hoy se ha roto, Señor, sobre mi vida de desobediencia. Porque yo quiero hoy la libertad. Porque sé que solo Jesús me trae libertad. Porque solo sé que Él puede liberarme hoy. Y a eso vino, Señor. Porque tú te levantaste de la muerte. Y Señor, como Pablo, como Pedro, yo pueda decir: elegidos según la presencia de Dios. Diga, yo soy un elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Gracia y paz serán multiplicadas. Primera de Pedro 2. Hoy es domingo de Santa Cena en la iglesia y de verdad se me quedó el vino, pero tú lo puedes hacer hoy con tu familia. ¿Por qué no tomas la cena hoy con tu familia como un símbolo de libertad, como un símbolo de libertad y de liberación de todo yugo y de toda carga? Hoy, si aún en familia tienes que quitarle yugos a tus hijos, decirle: yo te pido perdón por haber querido coaccionar tu voluntad, por haber maltratado, por haber abusado. Toca hacer restitución si queremos ver bendición. Toca devolver derechos. Si te quedaste con la voluntad de alguien, ahí se la entrega. Yo me quedé con tu voluntad, te la entrego en el nombre de Jesús. Hoy es un día de restitución y el Señor hoy te devuelve la voluntad. Hoy ese peso que tenías en la espalda se rompe. Hoy ese yugo del abuelo, de la abuela, del brujo, del hechicero, del bisabuelo, de la bisabuela, hoy se rompe. Y hoy bendecimos el pan que simboliza el pan de vida que descendió del cielo para dar vida. Este pan simboliza que el Señor vino a darte libertad y a romper los yugos, como dice allí en Mateo 11:28. Comamos del pan, y allá tú lo vas a hacer hoy porque no sé si lo tienes listo ahí. Y es que vino representa. Tenemos una fe muy grande hoy. El Señor convirtió el agua en vino y hoy está convirtiendo esta agua en vino. Hoy este vino representa la vida resucitada de Jesús. Porque como dice aquí Pedro, hoy somos rociados, santificados y apartados por el poder de la sangre de Jesús. Esa sangre que entra a cada área de nuestro ser para vida, para victoria, para libertad. Hoy, Señor, bebemos del vino nuevo, porque nos estás volviendo odres nuevos. Diga, yo soy un odre nuevo, porque voy a cumplir un propósito. Diga, yo valgo la pena. Yo soy odre nuevo, yo soy vino nuevo en Cristo Jesús. Aleluya, gracias, Señor, por la libertad.